lo dijo claramente, si hoy se presenta Gildo Infran y decide presentarse, mañana está ingresando la medida cautelar. Un tema apasionante que, el próximo entrevistado es el doctor Domingo Rondina. Lo voy a saludar primero. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Gusto en escucharle. Bueno, este es un tema que se abre con todo. Digo, la cautelar de lo que puede llegar a ser la provincia de Formosa. Me parece que este es el verdadero emblema de la reelección y ver cómo puede funcionar la cuestión constitucional y especialmente lo que resuelva la Corte en este tipo de cuestiones, ¿no? Sí, por supuesto. Algunos, apenas leímos los 2 parrafitos que escribió la Corte en la cautelar de San Juan, algunos, lo primero que pensamos fue, ahora viene la discusión por Formosa, porque claramente la Corte daba alguna orientación de que estaba mirando todas las reelecciones respectivamente. Sí. Así que, sí, la cuestión es, indudablemente, esta va a ser la madre de las batallas. Esta va a ser la madre de las batallas y me parece que va a ser interesante también ver qué es lo que escribe, primero qué es lo que resuelve y después de qué manera se resuelve, y lo otro también, cómo se reacciona ante esto. Digo, en tiempos, no son tiempos fáciles y no son resoluciones sencillas, porque uno no cree que esto se va a esperar o que se va a resolver tan fácilmente, y además que tampoco se va a tomar o que se va a recibir una resolución negativa, si es que se da, como muchos creemos, se va a estar esperando tranquilo y diciendo acato esto tranquilamente, ¿no? Me parece que hasta ahora las respuestas de la política han sido muy respetuosas de las potestades judiciales. Más allá de criticarlas fuertemente, todos han acatado. Yo honestamente creo que tanto San Juan como Tucumán tenían posibilidades procesales para discutir la decisión y no cumplirla, pero optaron por demostrar cumplimiento. Así que en ese sentido creo que la dirigencia política está dando buenas señales y hay que destacarlo. Sí, pero bueno, vamos a ver qué hace la Corte. Yo honestamente no puedo creer que la Corte vaya a decir que las reelecciones provinciales indefinidas son inconstitucionales. Yo no veo de ningún modo que eso pueda sostenerse con rigurosidad constitucional. La verdad es que cuando todas las provincias nos reunimos en 1853-60 y establecimos qué cosas podía hacer la nación y qué cosas se quedaban las provincias, una de las cosas que las provincias nos quedamos, como es por otra parte muy lógico, fue la potestad de definir cómo elegíamos nuestras autoridades, porque no hay nada más propio de la autonomía que elegir tus propios gobiernos provinciales. Entonces, creer que todas las provincias tenemos que copiar textualmente los mecanismos electorales que establece la nación es desconocer en la razón de ser del federalismo, que es respetar las idiosincrasias de cada lugar, la historia de cada lugar, etcétera. ¿Y el argumento del republicanismo, del sistema republicano de gobierno? Bueno, a ver, en el artículo 1 de la Constitución Nacional dice que la nación argentina adopta para su gobierno el sistema representativo republicano y federal. Sí. De esa palabra republicano se extrae lo que vos decís. Sí. ¿Por qué? Porque en la teoría tenemos que ver qué quiere decir republicano. Se supone que republicano quiere decir un montón de principios que con los años se han ido señalando como diferenciadores de la monarquía. Una de las cosas que nos diferencia de la monarquía es, por ejemplo, la publicidad de los actos de gobierno, que se haga público cómo se administran los poderes del Estado, cosa que la Corte Suprema, por ejemplo, podría empezar por hacer, contarnos sus fondos, etcétera, tantas cosas que hace años se le viene pidiendo a la Corte que informe y no hace. Otra de las cuestiones de la República es la temporalidad
en el ejercicio del poder. Y ¿por qué? Porque el rey era vitalicio, igual que los ministros de la corte. El rey era vitalicio. Entonces lo que se dijo, bueno, vamos a hacer algo distinto, nadie puede ser vitalicio, que todo tenga que renovarse cada determinado tiempo. Eso no quiere decir necesariamente que el que es tenga prohibido volver a ser. Lo único que significa la temporalidad es que se tiene que poner nuevamente sobre la mesa el cargo y volverse a elegir o no. Claro. La periodicidad de las elecciones. Claro, lo que usted me dice es, claro, acá lo que nos está diciendo no es que no pueda ser reelecto, acá lo que se dice es, con esto de ser republicano, que se debe votar, el pueblo debe decidir. Ahora, si decide por el mismo es otra cosa. Cada cierto tiempo tiene que terminarse el mandato. Sí. Eso es república. Yo personalmente me gusta más el sistema yanqui, que el que establece, bueno, vos podés ser presidente una vez, ser reelecto una sola vez y después a tu casa y nunca más en tu vida. Claro. Sí. A mí me gusta más ese sistema. Sí. La Nación, por ejemplo, eligió otro. La Nación eligió que vos podés volver a ser presidente con un mandato en el medio. La mayoría de las provincias han elegido ese sistema. Pero si una provincia elige la posibilidad de que el mismo candidato cada 4 años se presente de nuevo para ver si la gente lo vota o no lo vota, y la verdad es que eso no es contrario al principio republicano. Entonces, quienes dicen, es contrarrepublicano que el que ya está se vuelva a presentar, están haciendo una exageración de un principio que no es eso lo que dice. Lo mismo que quienes como el impugnante que escuchábamos recién, dicen que estamos obligados a seguir las decisiones de la Corte Interamericana. Yo estoy de acuerdo, estamos obligados a seguir las decisiones de la Corte Interamericana, pero él dice una verdad incompleta o una media mentira, porque en verdad la Corte Interamericana no resolvió el tema. La Corte Interamericana dio una opinión consultiva, que no es una decisión, sino una opinión, respecto de las reelecciones presidenciales. Nunca se habló de las reelecciones en las provincias, que obviamente son un poder muy inferior. Nadie en su sano juicio puede creer que Gildo Infran tiene más poder que el presidente. Entonces, una cosa es la opinión de la Corte Interamericana sobre los presidentes de los estados miembros, y otra es sobre los gobernadores de los estados federados. Entonces, hay que ser serios cuando se afrontan estas discusiones, porque si no, corremos el riesgo de banalizar lo que está en debate. Y lo que está en debate en gran parte es el poder del Estado Nacional sobre las provincias. Está bien, y hay otra cosa que me quedé pensando, digo, porque cuando uno lee los fallos de la Corte Interamericana y la aplicación que tiene a nivel nacional, me quedo con el fallo Fontevecchia D'Amico, que en realidad la Corte dijo claramente, sí, todo muy lindo, pero no se puede meter una resolución porque si no estaría habilitando otra instancia más. Digo, ¿acá también entra a tallar eso? Y casualmente, los mismos que ahora elogian a la Corte y qué sé yo, son los mismos que también elogiaban a la Corte por incumplir en Fontevecchia D'Amico con la Interamericana. Claro. Entonces, estaría bueno que se pongan de acuerdo y entonces, ¿vamos a seguir la Interamericana siempre? O como dijo la Corte, la vamos a seguir cuando consideremos que la Interamericana respeta nuestra Corte Suprema y nuestras instituciones nacionales. Y un dato más. La verdad es que hay mucho seguidismo según la conveniencia y no seguidismo siempre. Y un dato, una perlita más de ese fallo que estamos hablando de caso Fontevecchia D'Amico. Quien hace la interpretación y el voto que después fue adherido fue el propio Rosati. Así es, un muy mal decisorio el de Fontevecchia D'Amico. Yo me enrolo entre los constitucionalistas que lo hemos criticado duramente porque implica desconocer la responsabilidad internacional que puede sufrir el Estado argentino, que puede tener que responder el Estado argentino
y los jueces de la Corte siguen en esto de creerse que ellos son la última palabra del derecho y no atender las decisiones de la Interamericana. Claro, hay el famoso cuestionamiento hasta dónde, cuál es el límite o no de la Corte Interamericana en un Estado como el Estado argentino, que lo tiene incorporado a través los fallos, o mejor dicho, los pactos internacionales a través del mandato constitucional, y la Corte decidiendo que en realidad no puede habilitarse otra instancia más porque no está dentro de nuestro plexo normativo, otra instancia más como es el de la Corte. La verdad que es muy interesante escucharlo, doctor Rondina. Lo habíamos llamado, queríamos intentar hablarlo, pero eso me comprometo a dialogar más adelante con usted sobre lo que pasa en Santa Fe, especialmente con el tema de menores, pero no podía dejar de consultar este tema que me parece que a partir de mañana va a ser la gran bomba política, la cautelar, y a partir de ahí los tiempos de la Corte, cómo resolverá la cuestión de Formosa. Le agradezco mucho estos minutos y su amabilidad siempre con nosotros. Gracias. Un gusto hablar con ustedes. Hasta Igualmente. luego. El doctor Domingo Rondina, quien es abogado constitucionalista.